Un recorrido por el Product Backlog, los temas, las épicas, la historia de usuario, tareas, Product Backlog inicial, modelos de priorización, ejemplos de historia de usuario y tablero de tareas. Se ha hecho un recorrido por varios libros y sitios de la web para sacar ejemplos que puedan servir en cada uno de estos temas. Sobre el Product Backlog, otra serie de videos poderlo ampliar mucho más. Veamos qué es un Product Backlog. Cuando nosotros tenemos un proyecto, en el proyecto podemos tener los temas, las épicas, la historia de usuario y las tareas. Entonces vamos a mirar cómo o qué son cada una de estas para poderlos entender mejor. Un Product Backlog o pila de producto es una lista de entidades que definen el trabajo del proyecto. Las entidades que contiene se refiere a los requerimientos, épica, historia de usuario. Entonces mire que el Product Backlog es una serie de requerimientos. Es un error decir que en Scrum o en proyectos ágiles no se trabaja con requerimientos. Los requerimientos pues se manejan con otra figura, pero existen. Veamos el ejemplo en este sistema o proyecto donde tenemos temas, donde los temas pueden ser el sistema POS, el sistema de nómina o los módulos grandes del POS. Y las épicas pueden ser, en este ejemplo, el sistema de facturación, sistema de compras, inventario. Dentro de las épicas tenemos las historias de usuario, que es donde los usuarios especifican por medio de, entre comillas, historias, cuáles son las funcionalidades que necesitan. Recuerde que esta historia de usuario también tiene un apartado, o el Product Backlog tiene un apartado de eh, requerimientos funcionales y no funcionales. Es un apartado especial para eso. En un proyecto más pequeño podríamos tener esta versión de épicas. Por ejemplo, si tenemos un sistema de inventario, algo más pequeño ya que estamos haciendo, las épicas podrían venir a ser cada uno de los módulos que componen ese sistema. Y podría ser un solo tema, el sistema como tal de inventario. Y acá estarían otra la historia de usuario y las tareas. Otra definición de Product Backlog es la siguiente, ¿sí? Que es una lista priorizada de un trabajo que va a desarrollar el equipo de desarrollo desde esa perspectiva principal del proyecto, o sea, ese camino o esa línea principal de requerimientos que necesita ese sistema, que obviamente le da valor a la empresa que es dueña de ese sistema o que va a ser dueña del sistema. Ellos lo organizan así, lo pueden organizar por épicas y dentro de esas épicas pues tenemos esos, esas historias de usuario. Dentro de las épicas tenemos esas historias de usuario. En unas fuentes se encontró un Product Backlog inicial, que es, como lo ven allí, una lista de requerimientos base o funcionalidades que el software o el sistema necesita. Entonces, una lista inicial de requerimientos que se necesitan. Es el Product Backlog inicial y ese sería el grueso. Este también es un ejemplo de un Product Backlog inicial donde pueden leer ahí los requerimientos y su numeración, que obviamente aquí todavía no están priorizados. Ese podría ser un Product Backlog inicial. Veamos entonces qué es un Product Backlog de esta fuente de Asana. Llamamos Product Backlog a una lista de funciones y elementos ordenados según las prioridades que son necesarios para cumplir los objetivos y las expectativas del proyecto. Entonces, como dice allí, llamamos Product Backlog a una lista de funciones y elementos ordenados según las prioridades que son necesarios para cumplir con los objetivos y expectativas del proyecto. Eso es el Product Backlog.
Las funciones o historias de usuario. Mire que acá en Asana a la historia de usuario también le llaman funciones. Cuando hablamos de las funciones, también conocidas como historias de usuarios en Scrum, nos referimos a la función del producto que le resulta valiosa al usuario de ese producto. Estas funciones pueden ser complejas, en muchos casos épicas, o pueden ser muy simples. Puede resultar útil elaborar un mapa de historias para que el equipo determine qué es lo que más necesita el usuario. Entonces, aquí nos encontramos con las historias de usuario y vamos a ver un ejemplo o ejemplos también de esas historias de usuario. Aquí tenemos desde Asana cómo está organizado o cómo se puede organizar. Tenemos el trabajo pendiente, ¿sí? La pila de trabajo pendiente, tenemos las épicas, las historias de usuario, que pues son esas funciones, y esas funciones o historias de usuario tienen unas tareas. La priorización, cuando ya tenemos ese product backlog, pues hay unos modelos de priorizar. Está el póker de prioridad, está el modelo Kano, entre otros. Entonces, de esto, pues hay, como ustedes ven, varias versiones para priorizar el product backlog y saber, pues, qué hacemos primero. Como su nombre lo dice, qué es de mayor prioridad para darle valor al negocio y poder empezar a trabajar, porque aquí, como estamos con metodologías ágiles, se trata de eh, aplicar esos principios de agilidad. Uno de los métodos más utilizados para priorizar es el planning poker. El señor Jess Greene cogió la técnica de Wiedemann Delphi para estimar el esfuerzo y la renombró como planning poker. Consiste en que todos los miembros del equipo Scrum Ágil tienen un mazo de cartas con diferentes valores. Cada carta tendrá valores desde 0 hasta 100, pero basados en la serie de Fibonacci. Por lo general, estos valores representan puntos de historia. Sin embargo, algunos equipos pueden usarlo para una estimación basada en el tiempo, para saber cuánto tiempo se necesita para finalizar una historia de usuario. La estimación más común del planning poking se basa en horas. Entonces, ese es un ejemplo de cómo se puede estimar con planning poking. Aquí ya hay un pro valor priorizado con uno de los modelos que pues se ven allí y pues tienen las prioridades y eso sería pues con una calificación estimada en el equipo, eh, cómo se podría hacer un product backlog ya priorizado. Esta es otra forma que se puede priorizar ese product backlog. Cada miembro del equipo pues da una estimación y al final dicen algunos que se saca una estimación general de esa priorización. Y eso tiene que ver, como se decía ahora, con esos objetivos o ese roadmap del negocio. ¿Sí? Las historias de usuario. Recordemos que las historias de usuario eh, hacen parte de ese product backlog y esas historias de usuario, la definición dice que requisitos de usuario las historias de usuario son requisitos de usuario desde el punto de vista de los usuarios. Las historias de usuario son ítems realizables dentro del marco del trabajo sprint. Otra definición, una historia de usuario es una explicación general e informal de una función de software escrita desde la perspectiva del usuario final. Su propósito es articular cómo proporcionará una función de software valor al cliente, cómo esa función del software proporcionará valor al cliente. Entonces, ya especificando más la historia de usuario, es como usuario o como el rol, deseo, me gustaría una funcionalidad de modo que dé un beneficio o valor, ¿sí? O beneficio o valor que aporta al usuario. Un ejemplo, como usuario quiero poder buscar transacciones
para poder detectar gastos innecesarios en mi cuenta durante cierto periodo de tiempo. Estas historias de usuario también van a tener unos criterios de aceptación y unos criterios también de aceptabilidad de la misma historia de usuario. También dicen que las historias de usuario deben de tener las características de las 3C. La primera C de cards, que debe poderse redactar en una pieza de papel o cartulina de tamaño reducido. Conversation, que debe ser resultado de la negociación y conversación entre el responsable del producto y el equipo. Y debe tener otra característica de confirmación que debe ser de fácil confirmación su cumplimiento. O sea, darla por cumplida debe ser eh, de forma fácil. Entonces, esta es la característica que deben de tener esa historia de usuario. Como usuario quiero ser capaz de mostrar la lista de visitas para poder gestionar la llegada de pacientes y de salas de espera. Sea en este sitio, aconsejan que mejor se trate como rol. Como enfermera quiero ser capaz de mostrar la lista de visitas para poder gestionar la llegada de pacientes y de salas de espera. Entonces, hay versiones de historias de usuario y eh, unas estrategias que aconsejan mejor formas para realizar estas historias de usuario. Aquí hay una historia de usuario un poquito ya más completa con sus criterios de validación, su valor, su prioridad y su estimación en horas, cuánto se demora. Entonces ya en este sitio de Scrum Master ya dice historia de usuario número, dice el título, catálogo de productos, y descripción. Como proveedor quiero poder introducir mis productos para poder componer un catálogo y ofrecerlos en la web. Entonces mire que aquí vamos mirando diferentes estrategias de hacer las historias de usuario, el Product Backlog, y acá están los criterios de validación que hablábamos ahora. La validación es dar de alta productos, comprar, comprobar que salen en la web, comprobar que estén todos y comprobar que se pueden actualizar. El valor es 200, la prioridad 1 y la estimación es de 16 horas. Entonces, esta es una historia de usuario un poco más completa. Aquí hay otro ejemplo de historia de usuario donde tenemos el número, el usuario, el nombre de la historia, la prioridad alta, baja, el riesgo en desarrollo bajo, puntos estimados, iteración asignada, programador responsable y descripción. Como cliente quiero cambiar la dirección de envío de un pedido para que me pueda llegar a casa o a la oficina. Validación. El cliente puede cambiar la dirección de entrega de cualquiera de los pedidos que tiene pendiente de envío. Entonces, eso está también en el sitio de Scrum Master. La lista de tareas. Entonces, cuando ya tenemos la historia de usuario, viene la lista de tareas. La lista de tareas es un conjunto de objetivos, requisitos de Product Backlog seleccionados para la iteración actual y su plan de tareas de desarrollo. Entonces, es una tarea. Cogemos del Product Backlog esas historias de usuario o esos requerimientos que vamos a hacer y ya priorizados, obviamente, se colocan pues a disposición ya del equipo. El equipo lo elabora en la reunión de planeación de iteración Sprint Plan, seleccionando lo que prevé que podrá completar y demostrar al cliente al finalizar la iteración, en forma de incremento de producto preparado para ser entregado. Entonces aquí hay un tablero, ya llegamos al Scrum Task Board, que es un tablero, uno pues, de tantas versiones que pueden haber, donde tenemos el Product Backlog, el Sprint Backlog, que es pues cuando va a empezar el sprint, lo que pues se selecciona el Product Backlog para empezar el desarrollo, las tareas que están en proceso, las que están en revisión, las que están en prueba y las que están hechas. Y las tareas que están bloqueadas. Eso puede ser un tablero. Otra forma de tablero puede ser, tenemos las historias, las tareas que no están empezadas, las tareas que están en proceso y las tareas que están realizadas. Ese es otro estilo de un tablero.
Entonces, como ven, hay muchos más de que hablar sobre este Product Backlog. Poco a poco, pues se irá ampliando, pero digamos que este es como lo inicial para poder dejar unas bases para aquellos que estén empezando en esto de lo del Product Backlog, que es un elemento importante con los marcos de trabajo ágil.